Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior en TV. Contamos con la presencia del licenciado Luis González, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, UNICaribe, funcionario del área asiática de la Cancillería y profesor, maestro de esa distinguida casa de estudio. Bienvenido, Luis. Gracias, Fausto, por el honor nuevamente de invitarme al programa Política Exterior, programa que está llenando un espacio en la República Dominicana. Gracias. Muchas gracias. Luis, la península de Corea se presenta como el conflicto 1A en términos de política exterior en estos momentos. Involucra a China, sí, involucra a Rusia, involucra a Estados Unidos, involucra a Japón, involucra a Corea del Sur. Exactamente, sí. Involucra a una buena parte del sudoeste asiático. Exacto. Ese conflicto presenta un matiz cada vez más ascendente. El perfil mediático se dirige en esa dirección. Y ya estamos pasando a palabras mayores. Sí. La práctica sostenida del líder norcoreano, sí, de lanzar cohetes dirigidos a áreas específicas de sus contrarios predilectos, cada día pone más en riesgo la paz en esa región del mundo. Yo no sé hasta dónde llegará la paciencia de Donald Trump, que es una persona temperamentalmente volátil, ¿no? Sí. Ni hasta dónde llegará la paciencia de los chinos, porque es una carga directa para la política exterior china. Sí. ¿Cuál es tu visión de esa situación que se presenta de manera constante? Yo no diría esa provocación, porque en el fondo es una reacción lo que hace el líder de Norcorea y el ejército de Norcorea frente a las prácticas militares muy cercanas que llevan a cabo los Estados Unidos con su contrario en guerra, que es Corea del Sur. ¿Qué visión tú tienes de ese conflicto y qué enfoque le das para una solución? Bien, gracias nuevamente, Fausto. Precisamente la última vez que usted me brindó la oportunidad de estar aquí hablamos de ese asunto, porque es un tema que tiene muchos años en la palestra. Claro que desde que asumió el poder Donald Trump, que parecía lo contrario, porque en campaña se habló incluso que esos líderes se iban a entender, no se esperaba la actitud que ha asumido el presidente Donald Trump con el tema Corea del Norte, pero desde que asumió, un presidente que tiene poco tiempo en el poder en los Estados Unidos, comenzó el dime y direte, diríamos, de dos líderes, uno de la primera potencia militar del planeta y todavía el primer país en PIB nominal del mundo, que es los Estados Unidos, y líder global, con un país, un estado que es único, o sea, no tiene parangón. Corea del Norte no tiene igual. O sea, no hay un país en el mundo que usted lo pueda comparar, porque está aquí cerca de nosotros Cuba con sus características, pero nada que ver con el liderazgo que está dirigiendo Corea del Norte, con las características que tiene Corea del Norte. O sea, usted no va a encontrar en los 193 estados soberanos o estados que son miembros de la Organización de Naciones Unidas, o incluso los no soberanos, países sin características de soberanía, que tengan ese elemento o esos elementos que usted encuentra en Corea del Norte. O sea, estamos hablando de tres generaciones, desde Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, que es el actual líder y máxima figura de ese país. O sea, estamos hablando de 1945, desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Es una familia que ha venido gobernando 3 generaciones con un equipo, claro, porque ellos
no gobiernan un equipo, han adoctrinado ya una generación y media, 2 generaciones casi. Estamos hablando de 1945, más de 2 generaciones han estado bajo esa. Entonces, por eso digo, es un elemento único en el planeta que hay que darle seguimiento. Y usted señaló algo interesante, Fausto, y es la reacción. O sea, estamos hablando de que hay una ley física, toda acción tiene una reacción. Y quizás el miedo que han tenido desde que se no terminó, porque no ha terminado oficialmente la llamada Guerra de Corea, el 27 de julio de 1953, desde que se hizo un cese al fuego, siempre ha habido el temor de que las potencias, con Estados Unidos a la cabeza, pueda ocuparlos. Entonces, el discurso, la educación, la formación desde los niños tenemos que prepararnos para evitar que suceda eso. O sea, yo creo, Fausto, y lo he reiterado, que ese problema, la única solución que le veo sensata, porque podría producirse que insista Kim Jong-un en sus reacciones y que insista y llega un momento en que la paciencia de Donald Trump, entonces China que está ahí, que no le conviene y prefiere un mundo y una región en paz, Japón que tiene sus situaciones y está, yo creo que si continúa así, podría haber una coalición en contra y ahí yo creo que terminarían los días de Kim Jong-un, para bien o para mal, y eso sería especular para el futuro, qué podría suceder, si se reunifican, como sucedió con las Alemania en su momento. Claro, son diferentes los casos, pero sucedió, pero esas son las posibilidades. La otra es que haya un acuerdo a las 6 bandas que usted mencionó, los 6 principales responsables e involucrados. Las Coreas, las 2 Coreas, Japón, China, que tiene sus características que todo el mundo lo conoce, Rusia, que está al norte, la Federación de Rusia, y Estados Unidos, que es el único de los involucrados que no es de la región. Pero tú sabes muy bien la presencia que ha tenido Estados Unidos y sigue teniendo ahí, aliado a Japón, aliado a Corea del Sur, incluso lo ha reconstruido. Corea del Sur es una de las economías de mayor crecimiento del mundo, pero los mismos coreanos del sur reconocen que el papel de Estados Unidos ha sido como un acicate para el desarrollo. Japón lo mismo, ¿sí? Y eso desde el punto de vista militar han sido aliados, por eso es que está Estados Unidos ahí. La solución que le veo es un acuerdo entre las partes, garantizándole a Kim Jong-un y a los coreanos, Corea del Norte, que independientemente de su modelo político, el que tienen, y cómo ellos entienden su gobierno, cómo entienden que deben llevar su sociedad, independientemente de eso, si se le garantiza que no habrá lo que ellos siempre han estado esperando, que es una invasión, entonces yo creo que podría un poco posponerse esa situación. No le veo ahora mismo, Fausto, otra salida que no sea un acuerdo o la salida, que se apruebe en el Consejo de Seguridad de la ONU también, que no lo dudo que se produzca una resolución, ya hubo una, podría producirse otra, porque ya los miembros permanentes están de acuerdo en que hay que hacer algo con la actitud que está asumiendo Kim Jong-un. Usted sabe cuáles son los permanentes, Estados Unidos y China, que están involucrados en eso, Francia, Inglaterra, que están en Europa, pero de una u otra manera también influyen, y el quinto, Rusia. Hay 3 de los 5 que están involucrados, Francia y el Reino Unido. Entonces los 5 podrían no vetar en dado caso o promover una resolución para tomar una decisión tipo Libia, quizás, digo yo. Esas serían las posibilidades que le veo al caso de Corea. Recuerda, Luis, Rusia dice que no abandona a sus aliados. Para la opinión pública, Norcorea es un área de influencia
en política exterior es una frontera. Sí, exacto. China. Sí, China y Rusia también. Tú no pones bajo la óptica lo que implicaría para China que Norcorea pase no a ser un aliado, sino un enemigo de China, en caso de una invasión, en caso de una guerra, en caso de una acción militar de fuerza. O sea, mi lectura es que China nunca apoyaría que allí se coloque un enemigo, porque entonces en la frontera china con la Corea existiría un enemigo, no un aliado. Esa es una de las razones básicas. No solamente una de las razones básicas. La creación de Corea del Norte es la mano maestra de Mao Zedong. Recuerda cuando colocó 1 millón de hombres en la guerra de Corea. Sí. Fue un apoyo Fue para un la apoyo guerra de Corea. Para la guerra de Corea y para el salvamento de ese espacio. Precisamente porque no quería China en el año 51, 52, que allí existiera una base militar norteamericana capaz de confrontar. Sí, pero eran otros tiempos. Guerra Fría, lo comprendo. Ahora... Pero recuérdate que China está invirtiendo en defensa. Claro. Recuerda que China está armando un ejército. Sí. Recuerda que China está reconstruyendo todo su influencia en esa zona. Captando espacio. Dudo mucho que se dé el lujo de permitir que a uno de sus aliados más incondicionales se lo abofeteen en la cara sin China reaccionar. Sí, pero lo que sucede es que ese no es el escenario que se está presentando ahí. Bueno, pero es que Trump dice que ya basta de palabras. Sí, pero también lo ha dicho hasta cierto punto el canciller de China. También lo ha dicho China en el sentido de que ya el líder norcoreano se está excediendo. O sea, yo lo que creo que se podría dar... Pero no amenaza China con una acción militar. No, pero se podría dar en dado caso, en última instancia, porque si continúa lo que está sucediendo, eso no es bueno para nadie, porque incluso hasta el turista, hasta la gente piensa antes de ir a esa región. O sea, hay un temor ya en la región. Ese conflicto hay que terminarlo. Entonces, una de dos, o nos ponemos de acuerdo los 6 y se le garantiza a Corea del Norte que continúe con su modelo económico, con su modelo social y que tenga paz con todos, porque no creo que ahora se vea, Corea del Sur no es China no lo ve como un enemigo, sencillamente tienen sus posiciones, porque igualmente la tiene Japón que está al frente, pero desde el punto de vista económico son unos aliados importantes, o sea, hay una relación comercial de primera importancia. Desde el punto de vista turístico todavía, China es el mayor emisor de turistas del planeta, 130, 135 millones, pero el 70% se queda en la región, incluyendo van a Japón, con todos los problemas que ustedes que tienen. Muchos chinos van de turistas a Japón, van incluso a esa región, a Corea. Ellos tienen una relación comercial importante, Corea del Sur, Japón, China, o sea, China no está viendo a Corea del Sur como un enemigo, o sea, son otros tiempos. Yo entiendo lo que usted plantea del aliado, del amigo histórico que ha sido Corea del Norte y desde el punto de vista económico también, porque un aliado fundamental de China es Corea del Norte. Pero no creo que en un momento determinado que se necesite una resolución para dar un paso hacia la solución, pero eso sería la última, incluso eso es lo que establece la Carta de la ONU. La Carta de la ONU es que todos los problemas deben resolverse de manera pacífica. Y es un proceso, no es tan sencillo como emitir una resolución para tomar por la fuerza. Eso es lo último que establece, creo que en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, como última instancia. En dado caso, se daría en base al derecho internacional con una resolución. Ahí es que en ese sentido que yo te estoy planteando, no es que Estados Unidos de manera unilateral lo haga y que China se quede de manos cruzadas. Así no creo que pueda suceder. Podría suceder si las partes se ponen de acuerdo para terminar con lo que está sucediendo ahí, porque con eso no gana nadie, y menos el que vive
de la paz como es China. China vive más de la paz. China ha logrado el ascenso en tiempo de paz, porque ni siquiera el fuerte del negocio de China son las armas ni los conflictos como son de otros estados del planeta. Pero Luis, las acciones militares de los Estados Unidos en los últimos eventos bélicos son unilaterales. Son unilaterales, no son aprobadas por el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, Observa ¿cuáles? Bueno, cuando emprendió la guerra contra Irak, George Bush. Bueno, no, por lo menos hizo un ademán, pero estuvo en la ONU. No, pero tú hablas del padre, yo digo el hijo. George Bush, hijo, cuando ataca a Irak, erróneamente buscando los culpables del ataque a la Torre Gemela, buscando las armas masivas, de destrucción masiva, buscando en quién devolver un ataque. Hay una violación al derecho internacional. Hay una violación elemental. Pero actuó de manera unilateral. Pero no fue unilateral, no, él buscó un apoyo internacional. Bueno, él intentó hacer... E incluso hizo un ademán como que en la ONU iba a salir una resolución. Pero la ONU no le aprobó esa claro guerra, que no, porque dos miembros permanentes, Francia e Inglaterra, se opusieron. Es cierto, pero no fue del todo unilateral, porque buscó un apoyo, incluyendo países como República Dominicana en un momento determinado, y en ese momento estaba gobernando precisamente Hipólito Mejía. Sí, y usted, pero no importa, pero violó. Él quiso articular un consenso militar. Exacto, lo intentó. Eso fue lo que intentó. Pero no lo logró. Pero desde el punto de vista del derecho internacional fue una violación a la carta, tú lo sabes. Sí, claro, y además fue un fracaso total. Totalmente. Porque las armas de destrucción masiva no aparecieron. Los costos, ni van a aparecer. Los costos en este momento no existían. Incluso se suicidaron o desaparecieron varios científicos. De los inspectores vinculados al tema. Claro. Y lo que es peor, Estados Unidos amenaza en este momento con una conflagración en la península de Corea, y eso va a implicar una guerra irremediable entre las dos Coreas. La reacción automática de Corea del Norte frente a los ejercicios militares que llevan a cabo la séptima flota norteamericana, desde que llegó el presidente Trump, lo que ha habido es una escalada en las prácticas militares en la frontera con Corea. Eso es muy difícil, esa es una frontera que yo la he observado, he estado ahí. Es muy difícil, está muy cercano, se apunta muy cerca. Es a metros de distancia que están los militares en el paralelo 25, ¿no? Sí, 38. 38 creo que se llama. Exactamente. Es algo demasiado riesgoso. Yo pienso que tanto Japón como Corea del Sur serían en este caso la segunda y tercera víctima luego del ataque que se concretaría contra la población civil de Corea del Norte. Pero yo me pregunto, Alemania Oriental, Alemania en su momento, cuando estaban divididas las Alemanias, llegaron a un entendimiento gradual, restablecieron sus economías y se refundieron en una nación. Sí, así mismo, sí. Lo que siempre fue una transición. Sin embargo, yo veo en Norcorea una nación culturalmente diferente a Corea del Sur. O sea, el nivel de adoctrinamiento que allí hay, a pesar de que hay miles de familias divididas, claro. A pesar de que se abren espacios por tiempo para los reencuentros, ¿no? Pero, ¿piensas tú que es posible que haya realmente un reencuentro social de esas dos Coreas y refundirse en algún momento histórico en una sola nación? Porque, bueno, no solamente es una posición de los líderes de las dos Coreas, es una posición de las élites militares, políticas y sociales de las dos Coreas. Las diferencias económicas son brutales, ¿no? Las diferencias tecnológicas son muy visibles. ¿Piensas tú que hay el componente humano capaz de provocar ese reencuentro? Porque cuando se levantó el muro, que fue un hecho normal en la Alemania, automáticamente la reacción no fue de desconfianza, fue de confianza. Y la gente cruzó masivamente a reencontrarse. ¿Piensas tú que en Corea del Norte, cuando se levante ese muro,
podrá producirse esa reacción, o ya está construida una cultura, una concepción emocional en Corea del Norte que hace imposible generar ese espacio de confianza para producir esa integración? No, que yo creo que la cultura milenaria de los coreanos es esencial, independientemente de esta transición. Estamos hablando, vamos a poner 1945. Si usted mide los años hasta ahora, estamos hablando de 72 años. 72 años son, qué sé yo, varias generaciones. Dos generaciones y media, ponernos como 25 años, o casi tres generaciones. Pero no, porque es que estamos hablando de que es una cultura milenaria, que en esencia usted encuentra todavía la esencia de la cultura coreana, una cultura de un pueblo contrario a lo que muchos piensan, un pueblo entregado a las actividades de la tranquilidad, de la armonía, de disfrutar la naturaleza. Eso era, en esencia ese era el pueblo, es el pueblo coreano disciplinado. Por eso es que ha logrado Corea del Sur, con el apoyo, como le dije, de los Estados Unidos y de todos los que pensaron en invertir en ese pueblo deseoso de trabajar por una disciplina que tienen. Yo creo que sí, que hay posibilidades de que se reencuentren, de que ese pueblo que está separado hace 72 años se reunifique desde el punto de vista nacional. Es una nación. O sea, las características, el idioma, lo primero que es un idioma único. Los coreanos, solamente los coreanos hablan el coreano, es un idioma de ellos, una cultura de ellos, una tradición que tienen. Yo creo que están compelidos para bien de ellos mismos, de la humanidad, y no solamente ese caso. Lo que sucedió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, hubo un intento de dividir a Vietnam, ¿tú recuerdas? Con el caso de Vietnam. Del sur y Vietnam del norte. Exactamente, hubo, diríamos, un intento porque al final sucedió lo que ya todo el mundo sabe que sucedió y Vietnam se quedó unificada, pero hubo un intento de dividirla. Yo creo que hay que volver a permitir que los pueblos se unifiquen. Claro, eso es en base, ya usted señaló un ejemplo muy interesante, que es el tema de los alemanes. Los alemanes tienen una formación diferente y lograron, cuando cae el muro, el 9 de noviembre de 1989, pues verlo. Y usted hoy mismo, yo sé que usted ha visitado varias veces Alemania, usted ve un poco de diferencia todavía. Claro. Un poco de diferencia en los edificios, en la formación, pero al final ese pueblo se reencontró y está unificado. Mi aspiración es que ya sea que decidan seguir siendo estados separados con formas de gobierno, visiones económicas diferentes, o que para mí sería la ideal, que se reencuentren y que la parte sur, que está más avanzada, aproveche precisamente, lo vea como oportunidad, esa mano de obra deseosa de aportar, y que podamos decir, vamos a Corea, y usted puede decir, mire lo que es la Corea en el sur, lo que es la Corea en el norte, y luego de que pasen una o dos generaciones más, ya como sucede con la Alemania de hoy, sea un solo Estado. Pero eso es una aspiración, un deseo que tenemos, hermano Fausto Liz, y no lo descarto del todo porque es una cultura milenaria que se ha interrumpido un poco, se ha separado un poco en la forma de organización, sobre todo política y económica, pues cultural no. Si tú ves el elemento cultural que distingue, que identifica históricamente a un coreano, su poesía, es la misma en un lado y en el otro. Su idioma. El idioma, que es un elemento fundamental. Bueno, para poder seguir las creencias históricas. Y su actitud hacia la vida. Exactamente. Para poder seguir hablando sobre este y otros temas, Luis, hacemos una pausa. Volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente.
te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. Conversando con Luis González, maestro, profesor, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, analizando temas de palpitante actualidad en materia internacional. Luis, Venezuela se presenta como un tema esencial en el debate de América Latina. Así es. Las calles están más calmadas, han cesado las manifestaciones. Sí. Y la batalla pasó al plano político. La política de los Estados Unidos es de presión financiera, de embargos, en términos comerciales, que afectan considerablemente la economía venezolana. Todavía las autoridades venezolanas no se reponen del impacto de las medidas económicas tomadas por el Congreso de los Estados Unidos. La canciller anunció la visita a los países miembros del BRIC para buscar apoyo como forma de hacerle frente al impacto de esas medidas. Sí. Sin embargo, se ha anunciado un calendario de elecciones para gobernadores, para alcaldes y para las elecciones presidenciales. Hay por lo menos una hoja de ruta trazada en términos institucionales, ¿no? Que era la gran presión que pedía la oposición. Hasta cierto sentido, la oposición fue complacida, con cierto retardamiento, pero están fijadas las fechas de las elecciones. Hay muchos comentarios, hay mucha suspicacia, hay una nueva Asamblea Nacional, se ha producido un proceso interno, comicial, propio de la naturaleza jurídica de Venezuela, ¿no? Sí, exacto. Donde se encamina a la construcción de una nueva Carta Magna, según lo propuesto por el presidente Nicolás Maduro. Sí, exacto. Sí, eso fue un referéndum. ¿Cuál es tu visión de esta crisis contenida, de esta crisis amortiguada, que incluso divide a América Latina? Divide a América Latina porque una parte de los países gobernados por estadistas de centro están confrontados y otros gobernantes más hacia la izquierda están a favor de Venezuela. La OEA, por lo visto, ha perdido toda capacidad de mediación y ha quedado muy desacreditada, ha sido muy beligerante. Sin embargo, las Naciones Unidas parecen ser el último espacio, con Antonio Guterres a la cabeza, con una propuesta más prudente, menos militarista, menos de confrontación, más pro diálogo. Me gusta más esa. ¿Y cuál es tu enfoque? El 2018 es la fecha fatal.
¿no? Hay elecciones presidenciales. Sí. Y allí Quizás no fatal, quizás la no, fecha... digo fecha fatal desde el punto de vista de que ya no puede ser prorrogable. Exactamente, sí. Ya está convocado el proceso, el calendario llega a su fin. Correctamente, sí. Como también llega a sus 20 años el ciclo político, el chavismo, que se inicia en el 98 y en el 18 cumple 20 años. Sí. ¿Cuál es tu enfoque de ese drama? ¿Cuál es tu visión de esa situación? Sí. ¿Cuál piensas tú que podría ser la solución más productiva en términos de armonía y de la reconstrucción de Venezuela en el marco de las naciones y del bloque de naciones de América Latina y del mundo? Sí. Bueno, gracias, Fausto. Voy a aprovechar, ya que insertamos el tema de Venezuela y que hiciste ese análisis previo y me planteas que dé a conocer mi posición. El pasado 18 de julio lanzamos aquí en la capital de la República Dominicana el Centro de Análisis y Estudios Internacionales, el CAYEI. Correcto. CAYEI Unicaribe, porque es una propuesta de la Universidad del Caribe, y su rector, el joven que usted conoce, José Alejandro Aybar Martín. Correcto. Institución de la cual usted nos honra como miembro fundador, el CAYEI Unicaribe. Y te digo que lo inserté con Venezuela porque precisamente de los miembros fundadores también hay unos ex embajadores, conocedores de la región del Medio Oriente, que son parte fundadores del CAYEI. Y se está pensando, Fausto, crear un CAYEI también en la Universidad de Margarita, Unimar. Sería CAYEI Unimar Venezuela, y pensamos hacerlo en Colombia y otros países y universidades de la región, y quizás el próximo mes la Universidad de Ankara, venga el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y firmemos un acuerdo interinstitucional, y esperamos que usted como miembro fundador del CAYEI también esté ahí. Entonces, te decía que lo inserté ahí por eso, por la vinculación que tenemos del tema, y porque venezolanos que creen y aspiran a una transformación de esa sociedad para bien, igual que usted y que yo y que todos los que nos siguen, entonces vamos a analizar ese tema, vamos a estudiar la situación de una Venezuela que, como usted señaló, tiene un ciclo, un liderazgo de ya de 20 años. Y diríamos que cuando se produce aquel intento de golpe en 1992 ya han pasado más de 20 años. Claro. Estamos hablando de ya sí 25, una generación completa bajo un liderazgo de un Chávez que, aunque él murió, se le ha dado un seguimiento. Bueno, yo creo que la situación de Venezuela ahora está en un tránsito, me parece interesante, precisamente porque no vemos las movilizaciones permanentes en las calles. En la parte gobierno, estamos hablando del chavismo con Maduro a la cabeza, está cediendo en algunos aspectos, ya trazó esa hoja de ruta a la cual usted se refiere, está también replanteándose la Constitución, y eso surgió de un proceso democrático. O sea, ya sea que usted o que yo o que cualquiera no esté de acuerdo, pero ahí votó 8 millones de personas, de venezolanos con condiciones para votar a favor de que se llamara un referéndum, que está al frente como presidente de ese referéndum, de esa constituyente, la que era canciller precisamente de Venezuela, muy activa. El papel del presidente Maduro es coordinar desde fuera, claro, porque él no es miembro constituyente, ese proceso. ¿Por qué se plantean ellos eso? Y eso es una de las críticas que le hacen la oposición. Si ustedes fueron los que votaron esa constitución es chavista. Esa constitución que rige Venezuela es precisamente una hechura del chavismo, de este grupo, y ahora se están planteando, porque vieron quizás algunos elementos que no pudieron controlar. Cuando el pueblo venezolano votó por un Congreso mayoritario, vieron ahí como que el contrapeso, que es la esencia de lo que planteó John Lutz para la división de poderes, parece ser como que entendían que no lo estaba dejando gobernar, y hay algunos elementos que se supone
que se van a insertar ahí en esa nueva constitución para que el Poder Ejecutivo pueda tener algunas posibilidades de gobernar sin tantas presiones de un Congreso, para decirlo de una manera. Ese es uno de las críticas que le tienen al proceso. No obstante, el hecho de haber cedido y haber planteado fechas para elecciones, esto diríamos que ha permitido como una válvula de escape para evitar que siguieran los venezolanos en las calles llamando la atención. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué constitución nueva se plantea, constitución que entiendo yo, de acuerdo a esa misma constitución, luego hay que refrendarla de nuevo en un referéndum aprobatorio del pueblo venezolano. Entonces, cuando eso sucede, se vayan elecciones, vamos a ver qué va a pasar con la oposición. La oposición lo que tiene que hacer es prepararse desde ya, Fausto, en hacer una propuesta a ese pueblo venezolano que entiende que el chavismo no era lo que ellos esperaban. Es una parte, porque está claro que hay una parte importante de los venezolanos que siguen creyendo en el chavismo. El ejemplo fue el referéndum. Estamos hablando de 8 millones de venezolanos que votaron por la propuesta del gobierno, porque esa evidentemente fue la que no pudo. Aunque la oposición siempre se opuso y ni siquiera llamó la atención, pero el hecho de eso mismo, Fausto, es una demostración de que tiene poder todavía el chavismo en Venezuela. Luis, evidentemente que no pudo ser demostrado como un fraude de manipulación, no pudo ser demostrado como un uso de recursos del Estado o un evento fraudulento. No, claro. Ahora, en la primavera parisina de 1968, los estudiantes arrinconaron a Charles de Gaulle, pidiendo un cambio en Francia, una renovación. Sí, exacto. Paralizaron a París por 30 días. De Gaulle tuvo que recurrir incluso a las fuerzas francesas acantonadas en Alemania. Sí. ¿No? Terminado el proceso, se convocó un plebiscito y De Gaulle solamente puso una condición: si no saco el 75%, renuncio. Francia paralizado, ¿a quién se le ocurre pedir un 75% Exactamente. para seguir al frente de un Estado? Sorprendentemente, De Gaulle sacó el 73.5%. ¿Qué es lo que te quiero decir? Sí. El hecho de que una fuerza esté en las calles no quiere decir que eso sea la mayoría social. Exacto. Que esté determinando el proceso. Sí, No. Sí. No es nunca fue la mayoría social el estudiantado que encabezó la primavera francesa, ¿verdad que no? No. Pero De Gaulle cumplió su palabra y renunció, sacando un 73.5%, ¿no? Y sorprendentemente cumplió su palabra, no actuó como el político irresponsable que dice una cosa y lleva a cabo otra en nombre de la patria. No, fue coherente. Sí. Y dio paso, lógicamente, a Georges Pompidou y luego a Valéry Giscard d'Estaing. Sí, una nueva etapa y así en la era así, pero todo francesa. el tiempo, pero en ningún momento la izquierda logró ascender al poder en Francia. Exactamente. Tuvo que esperar a 1981 a que François Mitterrand refundara el Partido Socialista exacto, y con otras características. Con otras características más equilibradas, y el propio Partido Comunista francés se desligó de los estudiantes universitarios en pleno mayo de 68. ¿Qué te quiero decir? La gente se sorprendió cuando 8 millones de venezolanos votaron por esa nueva Carta Magna. Bueno, esa era la fuerza pasiva que estaba en sus casas. La fuerza activa, en términos mediáticos, se proyectaba como una mayoría aplastante, ¿verdad que sí? No es así. Ahora, Venezuela. Una lucha mediática también. Una lucha mediática, muy cierto. Venezuela se encamina a 20 años de un modelo político. He repetido varias veces en los programas que hemos hecho que Schlesinger, en su famosa obra Los ciclos políticos de América Latina, lo define como de 20 años. Y eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ocurre exactamente en el 2018, el final de un ciclo. Yo sí pienso que si la economía
venezolana no se recompone, que si no hay una mejoría en la calidad de vida de la gente, hay en su propia naturaleza un chavismo crítico y un chavismo incondicional. Sí, ese claro. chavismo crítico va a procurar un cambio, sin dejar de ser chavista, ¿no? Sí, exacto, Como sí. parte del proceso natural de una sociedad de conducción al cambio. Sí, Ahora, si la economía venezolana logra recomponerse, logra rearticularse, logra abastecer de medicamentos y logra una mejoría en la calidad de vida, tenga la certeza de que ganarán las elecciones. Pienso que con un parlamento que pueda aprobar medidas gubernamentales en dirección de superar los conflictos sociales que hay, pienso que podrán recibir recursos frescos que harán más fácil el proceso de conducción del chavismo en Venezuela. No estoy advirtiendo que el partido de Nicolás Maduro vaya a ganar las elecciones, pero sí pienso que sus aliados internacionales podrán ir en su apoyo. No voy a mencionar cuáles, no soy pitoniza, no tengo la capacidad de leer el futuro, ¿no? Pero sí pienso que con un parlamento que le dé aprobación a esa ayuda externa que pueda llegar, siendo Venezuela un país con una memoria tan corta, ¿no? Sí. Como lo son los pueblos de América Latina, Exacto. tras la mejoría inmediata de su calidad de vida, se produce lo que se veía en República Dominicana, cuando Balaguer cada 4 años, meses antes, mejoraba todas las condiciones y el pueblo se olvidaba un poco del pasado conflictivo y volvía a la reiteración constante. Sí. No ha sido tanta la violencia derramada. Yo vi bajo el mandato del presidente Pérez 400, 500 muertos en 48 horas, cuando el Caracazo, Sí, ¿no? claro. Del 89. Como vi aquí, cuando Sí, el conflicto del Fondo Monetario Internacional, bajo el mandato del presidente Jorge Blanco, la Sí, pérdida de casi 400 personas Sí. en las calles. Allí no es fácil, 100 muertos en casi 2 años en las calles. Millones de personas en las calles de Caracas, confrontando a las fuerzas militares. Muere uno diario, uno cada 2 días. Yo creo que la muerte de un ser humano es una catástrofe, Sí, ¿no? sí, correcto. La muerte Sí, de sí. centenares es una Sí, tragedia. pero yo entiendo la comparación Pero que usted hace. lo que te sí. quiero decir es que las fuerzas de defensa han tenido un mecanismo de contención impresionante a pesar de la provocación. La diferencia es que ahora los medios de comunicación Magnifican de manera las imprudente. redes sociales, que no se tenía antes, lo que le da... Convierten 100 muertos en 100.000. ¿no? Sí, 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 Mientras sí, que sí, anteriormente correcto. 400 parecían 40. Sí. De todos modos, vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí. Porque tenemos que hacerla y proseguiremos, Luis, analizando este y otros temas. Así es. Volvemos con Luis González, invitado especial, en nuestro programa Política Exterior en TV. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. Proseguimos nuestro programa Política Exterior, esta vez con el profesor Luis González, responsable del Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, el CAYEI, y funcionario de mucha trascendencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luis, la presidenta Cristina Kirchner acaba de obtener una victoria en las primarias internas de su propio partido, para sorpresa de todo el mundo en América Latina. Aspira a senadora por Buenos Aires. Por lo visto, el kirchnerismo sigue siendo una fuerza de trascendencia. En octubre, me parece, serán las elecciones parlamentarias en Argentina. Sí, correcto. Y, desgraciadamente, el presidente Macri ha asumido una posición un tanto complaciente con los ingleses en términos de las Malvinas, en términos de las concesiones que le acaba de hacer para la explotación de los recursos naturales. Y tú sabes que uno de los pocos puntos que unifica en términos de política de Estado a Argentina es el término Malvina. Ahí fue sacado fue agarrado fuera de base, como se podría decir, y ha provocado una caída de sus niveles de popularidad en términos de política exterior. Desgraciadamente, bajo ninguna concesión los ingleses le han hecho, y él le ha entregado en bandeja de plata esa posibilidad, la explotación de recursos naturales, de pesca, la otorgación de permisos a terceras naciones, lo que implica... Lo que le está cediendo a la soberanía. Está cediendo un componente de la soberanía para el pueblo argentino. Es Argentina, con acuerdos de 25 y 30 años, con coreanos, con japoneses, chinos, con grandes pescadores del mundo, compañías, ¿no? A todo eso se cuela por debajo de la mesa la presidenta Kirchner y da una sorpresa. ¿Cuál es tu visión de ese acontecimiento? ¿Cuál es tu enfoque de la política que proyecta el nuevo gobierno argentino, evidentemente dirigida hacia la centro derecha? Bueno, eso me permite reflexionar ya en mi calidad de politólogo, desde el punto de vista general. Lo que sucede es que el que gobierna puede ser solamente 4 años, crea un equipo económico, gente que se enriquece, que hace negocios, que yo no estoy hablando de la palabra negocio desde el punto de vista negativo, la palabra negocio es positivo. O sea, el hecho de que yo promueva un equipo de gente que pueda traer inversión a la República Dominicana y tenga sus beneficios, bien por ellos. Pero indirectamente, aunque no se quiera, Fausto, esa gente, yo voy a contar con ellos en el futuro. Y eso es lo que sucede con el que gobierna. Observen a Chile, es casi seguro que Piñera vuelve a ser presidente en Chile también. Entonces, es que eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es que me permite, Fausto, reflexionar ya en mi calidad de politólogo, el que ha gobernado, y en la República Dominicana, aquí está el expresidente Hipólito Mejía, fue en el 2000-2004 que gobernó, y estamos en el 17 y todavía Hipólito está en el imaginario de poder de la República Dominicana. Y ahí cerca está Leonel Fernández, también hay que mencionarlo, porque gobernó 12 años la República Dominicana y está en ese. Eso es lo que está pasando en Argentina. Con Cristina no se pueden descuidar.
no solamente que puede ser la senadora, es que luego podría también volver a ocupar la presidencia de la República. El caso de Macri tiene su historia, es un hombre que viene del sector empresarial, tiene sus relaciones en el mundo y quizás ahí, porque eso es lo que sucede, incluso le ha pasado al presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Una cosa es la trayectoria, lo que establece la definición de política exterior, lo que se supone que un asesor como Fausto Lis le dice, presidente, lo conveniente desde el punto de vista histórico es este. Un asesor que tenga Macri le va a decir lo conveniente en el caso Malvinas es que ese tipo de acciones no se hagan porque es lo que usted señaló. Incluso cuando Galtieri estaba en su peor momento, se inventa la guerra esta y unificó. Se olvidó el pueblo del problema interno de 1982, me parece, el problema interno de Argentina, y se unificó para tratar de sacar a los ingleses. Naturalmente le fue muy mal, pero los unificó. Esa actitud del presidente podría afectarlo. Digo, de hecho, lo está afectando en los números y hay que ver qué va a pasar en el futuro con ese tema. Te anuncio que precisamente uno de los temas del Centro de Análisis de Estudios Internacionales, el CAIEI, aquí en la República Dominicana, en los próximos días va a ser el tema de las Malvinas con la embajadora, María Cristina Castro, embajadora de Argentina en la República Dominicana, va a presentar la posición desde el punto de vista del gobierno de Argentina de ese tema, de manera que cuando esté más cerca, yo a través de usted le daré a conocer al país hora y lugar de ese encuentro para escuchar la posición de Argentina, ella como embajadora con respecto a un caso tan importante para ellos. La posición oficial, ¿no? Oficial, correcto, de Argentina y ahí se va a permitir que también técnicos, estudiosos del tema puedan opinar. O parlamentarios con una posición disidente. También. De la propia Argentina, la para idea, escuchar la luz. La idea es esa, que haya un debate. Bueno, gracias Luis. Señoras y señores, hemos concluido su programa Política Exterior en TV, hoy con la grata participación del profesor Luis González, responsable del Centro de Estudios Internacionales CAIEI de la Universidad del Caribe. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias.